Una de las principales preguntas que a mí siempre me están haciendo es, Leonel, yo sé, yo estoy viendo tus videos, veo que tú enseñas cómo vender en Amazon y tu contenido es genial, pero ¿cómo yo puedo vender en Amazon si yo vivo en Colombia, en República Dominicana, en México, en Ecuador, en El Salvador o en cualquier parte de Latinoamérica? ¿Cómo yo puedo vender? Y en este video yo te voy a mostrar paso a paso cómo tú puedes vender desde cualquier lugar en Amazon Estados Unidos. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar cuáles son los tres principales desafíos y retos que esas personas tienen y cómo tú puedes superarlo. Así que sin más, comencemos. Si esta es tu primera vez en este canal, mi nombre es Leonel y aquí nos enfocamos única y exclusivamente en el negocio de Amazon, pero cómo hacerlo de la forma correcta. Así que de inmediato vamos al contenido y lo primero que tú tienes que saber es cómo funciona el negocio de Amazon. Amazon es una plataforma súper grande donde personas como tú y como yo venden productos. Así que nosotros utilizamos el canal de distribución FBA, que es Fulfilled by Amazon, y lo que nosotros hacemos es que compramos los productos, lo mandamos a la bodega de Amazon y luego Amazon se encarga de mandar esos productos a los clientes cuando los clientes ponen una orden. Entonces es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos al principio? Vamos a empezar desde el inicio porque esto es paso a paso. Lo primero que tú tienes que hacer es crearte una cuenta de Amazon. Pero antes de tú crearte la cuenta de vendedor de Amazon, tú tienes que elegir cuál plan de la cuenta tú te vas a crear. Entonces vamos a la página de Amazon, donde Amazon aquí nos muestra que ellos tienen dos planes de ventas. El primero es el plan individual y el segundo es el plan profesional. La diferencia de estos dos planes de venta es que con el plan individual tú vas a pagar 99 centavos, vamos a redondearlo a $1 por cada producto que tú vendas. Por el otro lado, con el plan profesional, tú vas a pagar $39.99 mensuales, $40, y vas a tener acceso ilimitado a vender cualquier cantidad de producto. Aquí Amazon lo dice, con el plan individual pagarás 99 centavos cada vez que vendas un artículo y el plan profesional cuesta $39.99 por mes, independientemente de cuántos artículos vendas. En ambos planes, Amazon también cobra otras tarifas que Amazon cobra, pero aquí nos tenemos que enfocar en qué plan de venta vamos a trabajar. Mi recomendación y lo que yo les recomiendo a la mayoría de las personas es que si tú vas a empezar, tú vas a, como quien dice, a testear, a probar el negocio, tú te puedes abrir una cuenta individual y luego que ya tú empieces a vender unos cuantos productos, tú te cambias a la cuenta profesional y lo puedes hacer sin ningún problema. Porque uno de los principales también problemas que tienen la mayoría de las personas es que se abren la cuenta profesional, Amazon te va a empezar a cobrar los $40 mensuales y si tú no estás vendiendo nada todavía, no te conviene porque vas a estar perdiendo esos $40. Así que es mejor que tú te abras la cuenta individual y cuando ya tú estés vendiendo más de 40 productos mensuales, es importante que te cambies a la cuenta profesional. Ok, entonces ya sabemos que necesitamos tener una cuenta de vendedor de Amazon. Necesitamos seleccionar si vamos a usar el plan de venta individual o el plan de venta profesional. Ahora, es muy importante también que miremos cuáles son los requisitos que tú vas a necesitar para crearte una cuenta de Amazon, una cuenta de vendedor. Ya yo hice un video, te lo voy a dejar por aquí para que tú veas cómo crearte la cuenta, pero básicamente aquí Amazon nos está diciendo que antes de registrarte, asegúrate de tener listo lo siguiente: la dirección de correo electrónico de la empresa o de tu cuenta de cliente de Amazon. Vas a necesitar una tarjeta de crédito para pagos internacionales. Esto es una pregunta que muchas personas también me hacen. Tú necesitas una tarjeta de crédito, no puede ser de débito, tiene que ser una tarjeta de crédito para pagos internacionales. Necesitas tu ID o una identificación gubernamental de tu país. Tú puedes poner ese ID de tu país y te va a funcionar. Luego vas a necesitar la información fiscal y también vas a necesitar un número de teléfono donde Amazon se puede contactar contigo, y es muy importante también que vas a necesitar una cuenta bancaria donde Amazon te va a depositar los ingresos de tu venta. Es muy importante que también Amazon te va a pedir para la información fiscal, Amazon te va a pedir statements de documentos de tu banco, así que es muy importante que tú lo tengas a mano con la dirección que tú pusiste en tu cuenta de vendedor para que tú la tengas lista para cuando Amazon te lo pide. Luego de todo eso, que tú tengas todo
todo listo, Amazon va, o el representante de Amazon va a hacer una cita contigo donde ellos te van a pedir que tú le muestres tu ID para ellos identificar, para ellos asegurarse de que tú no eres un robot o una persona que está tratando de suplantar la identidad de otra persona, donde ellos quieren que tú le muestres a través de una videollamada tus ID, y ya luego de esto tú vas a tener una cuenta para vender en Amazon. Ahora, todo esto es si tú te quieres abrir la cuenta a tu propio nombre, porque hay otra opción, y es que tú te puedes abrir la cuenta de Amazon a nombre de una empresa. Y si esa es la ruta que tú quieres tomar, entonces yo te voy a dejar un video por aquí también que hice para que tú veas cómo tú te puedes abrir una LLC, que es como se llama una empresa aquí en los Estados Unidos. Esta es una opción que muchas personas la toman porque se le hace mucho más fácil ya más adelante en el negocio. Mi recomendación, en lo que siempre le digo a las personas, tú te la puedes abrir a tu propio nombre, lo mismo que dije con el plan individual, lo puedes abrir a tu propio nombre para mientras tú estás testeando, mientras tú estás probando el negocio de Amazon. Luego que ya tú sientes que vas a tomar el negocio en serio y que le vas a meter todas las ganas, que vas a empezar a invertir y a tomarlo en serio, entonces mi recomendación es que te abras una LLC aquí en los Estados Unidos para que todo se te haga un poquito más fácil. Y si te quedas hasta el final, te voy a explicar por qué también es muy recomendable que tú te crees una LLC aquí en los Estados Unidos cuando vas a tomar el negocio en serio. Entonces, algo también que es muy importante que tú tienes que saber, y Amazon no lo tienes aquí, y es que tú puedes hacer esto a tu propio nombre si tú estás en uno de estos países. Entonces aquí Amazon nos muestra todos los países que si tú vives en cualquiera de estos países, tú con la identificación de tu país, con todo lo de tu país, tú puedes tener acceso a tu cuenta de Amazon. Yo creo que todos los de Latinoamérica están aquí. Por aquí podemos ver que está Guatemala, que está Honduras, por aquí está Venezuela, está Costa Rica, también por aquí está, ¿qué más? Está República Dominicana, y están todos los países usualmente de Latinoamérica están listos para poderse crear una cuenta de vendedor de Amazon. Así que básicamente, como tú puedes ver, esto es lo que tú necesitas para crearte una cuenta de vendedor si tú estás en cualquier país de Latinoamérica para vender en Estados Unidos. Ahora, desde el principio te dije que hay 3 retos fundamentales que las personas tienen. Si tú estás fuera de los Estados Unidos, tú vas a tener 3 retos fundamentales, 3 desafíos que tú tienes que superar. Y ahora yo te voy a mostrar cómo tú puedes hacerlo. El primer reto, y es lo que muchas personas me preguntan, me dicen: Leonel, ok, yo entiendo que yo me puedo crear una cuenta si yo vivo en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, pero ¿cómo yo voy a empezar a empaquetar los productos? Y ahí entra el reto número 1, y lo primero que tú tienes que hacer es que tú necesitas un centro de preparación, o prep center en inglés. Muchas personas me preguntan: Leonel, ¿qué es un prep center o un centro de preparación? Esto es un servicio individual, no tiene nada que ver con Amazon. Son empresas o personas que tienen un warehouse, un espacio grande donde ellos aceptan que tú le envíes tus productos, y ellos se van a encargar de supervisar el producto, la supervisión tiene que ver con todo, de revisar que llegó bien, que no está dañado o que no está roto. Luego ellos, si necesitan ponerlo en polybag, también lo van a poner. Luego le van a poner sus labels, luego lo van a poner en cajas, y ahí entra el embalaje, y luego lo van a mandar a UPS. A través de UPS lo van a mandar a las bodegas de Amazon por ti. Y por este servicio la compañía te va a cobrar. Se cae de la mata. Entonces, usualmente se paga entre $1 a $1.85 por cada producto. La compañía te va a cobrar esto por cada producto, por hacerte el servicio que te acabo de mostrar. Si tú quieres, yo siempre, cuando me voy a contactar con cualquier prep center, yo le hago 10 preguntas para asegurarme que son un buen prep center, y para asegurarme de que ellos pueden responder todas las preguntas que yo tengo. Si te interesa, en la caja de descripción te voy a dejar un link donde tú puedes descargar estas 10 preguntas que yo le hago siempre a los prep centers. Así que el primer desafío que tú vas a tener es cómo preparar tus productos, y eso tú lo puedes hacer con un centro de preparación. El segundo reto o desafío que tú vas a tener, y muchas personas también me preguntan mucho de esto, es el acceso a las páginas web de aquí de los Estados Unidos. Si tú vives en cualquiera de estos países de Latinoamérica, tú seguro has intentado entrar a cualquier página de aquí de los Estados Unidos, y tú vas a ver que tú en algunas de esas páginas, no en todas, tú
tú vas a estar bloqueado. No te van a dejar tener acceso a las páginas, y eso es porque muchas de las páginas de los Estados Unidos no permiten que personas fuera de los Estados Unidos entren a esas páginas. Por ejemplo, una que muchas personas compran es Home Depot, que no te dan acceso si tú no vives aquí en los Estados Unidos. Así que tú vas a necesitar sí o sí utilizar un VPN. Un VPN no es nada más que es como tratar de manipular el IP de tu computadora, que es la dirección, digamos, de tu computadora, y así tú puedes decir que tú puedes poner que tu dirección está en Estados Unidos, pero tú vas a estar en Latinoamérica. Así que esto es un costo que tú vas a tener que agregarlo a tu operación, porque eso es algo que yo, digamos, que estoy aquí en los Estados Unidos, no necesito, pero si tú estás en cualquier parte de Latinoamérica vas a necesitarlo. Así que vas a necesitar un VPN para poder tratar de entrar a las tiendas que nosotros enseñamos de cómo tú puedes conseguir productos ganadores para vender en Amazon. Así que tienes que tenerlo pendiente. Y ya el tercer desafío o reto que tú vas a tener es que, ok, ya que tú tienes el VPN, tú vas a poder entrar a muchas de estas páginas y ver los productos que estas páginas tienen para que tú lo puedas comprar para luego venderlo en Amazon. Pero otro reto, aquí entra el tercer reto, y es que muchas personas cuando van a comprar con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito desde cualquier país de Latinoamérica, no te van a dejar hacer la compra, o luego que tú hagas la compra te la van a cancelar. Y esto se debe porque también estas compañías, estas tiendas, cuando ven que tú estás pagando con una tarjeta que no es de los Estados Unidos, tienden a cancelar la compra que tú acabas de hacer o no te dejan que tú la hagas. Así que es muy importante que tú sepas que esto es muy probable que te pase. Ahora, ¿qué solución tú puedes tener con este problema o este desafío? El primer paso que tú puedes tratar de hacer, que yo siempre le digo a las personas, es que puedes tratar de usar PayPal. Si tú usas PayPal lo que va a hacer es como que va a crear una máscara para que no se den cuenta exactamente qué tipo de tarjeta tú estás utilizando. Así que tú agregas tu tarjeta PayPal y luego en la página vas a pagar con PayPal. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas compañías de estas, muchas tiendas que no aceptan el pago a través de PayPal, y hay otras que aunque acepten el pago de PayPal, se van a dar cuenta que de todos modos tu tarjeta no es de aquí de los Estados Unidos, y de todos modos te van a cancelar la compra que tú acabas de hacer. Así que el primer método que puedes utilizar es tratar de ver si puedes pagar con PayPal. El segundo, que también nosotros les recomendamos mucho a la persona, es tratar de utilizar una tarjeta de crédito de aquí de los Estados Unidos. Y aquí es donde entra lo que te estaba diciendo al principio. Para tú tener una tarjeta de crédito aquí en los Estados Unidos, usualmente tú vas a necesitar una LLC. Si tú no vives aquí, tú vas a necesitar crear una LLC o una empresa aquí en los Estados Unidos, y luego a través de esa empresa tú vas a poder tratar de conseguir cualquier tarjeta de crédito de negocio. Y ahí se te van a abrir muchísimas posibilidades y muchísimas más opciones que tú puedes comprar en cualquier tienda sin tener la incertidumbre de si te van a dejar comprar o si luego que tú hagas la compra te van a cancelar la cuenta. Así que básicamente estos son los tres retos o desafíos que tú vas a tener, pero si tú sigues intentando, si tú sigues probando, yo estoy 100% seguro que tú también puedes tener éxito vendiendo en Amazon Estados Unidos desde cualquier parte de Latinoamérica. Ahora que ya tú sabes cómo tú puedes vender en Amazon desde el país donde tú vives, tal vez tú me puedes decir: Lionel, yo no tengo mucho dinero para vender en Amazon, y por eso te voy a dejar este video por aquí para que tú veas cómo tú puedes empezar a vender en Amazon con solamente $200. Así que si tú no tienes mucho dinero pero te interesa el negocio, mira este video para que tú aprendas cómo tú puedes empezar a buscar productos ganadores con tan solo $200. Así que sin más, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.